social, tengo la capacitación docente, o sea que soy profe de terciario. Aparte hicimos un posgrado en desarrollo humano en la Universidad Bolivariana de Chile y estamos trabajando juntas a partir de ese momento, pero bueno, yo mi especialidad es trabajar, yo soy de La Matanza, trabajo en desarrollo social, aparte trabajo con mujeres víctimas de violencia en 2 centros de atención a víctimas de violencia y también con tercera edad coordinando un taller de familiares, familiares cuidadores que van con sus parejas o familiares directos, padre, madre, hijos, a tomar algún tipo de contención. Coordino un grupo de autoayuda. Bueno, yo soy Esther Gafón, soy presidenta de la ONG Proyectar, dirijo desde el 82 el Centro de Formación Docente, dentro de la red de formación continua, y estamos haciendo trabajos con chicos, con niños, con oficios, con docentes. Estamos con muchos grupos, y el que le interese puede entrar en Facebook de Proyectar o en la página de Proyectar. Trabajamos con muchos voluntariados y trabajamos con alianzas con universidades, con empresas, con mecenazgo, con fortalecimiento, con el gobierno de la ciudad, con las embajadas. No tenemos ni bandera política ni religiosa. Esto es una de las causas que hace que no hagamos nunca alianzas que nos capturen, diríamos. Igual trabajamos con todo el mundo, así que este trabajo, como decía Andrea, está planteado desde la teoría de desarrollo humano del McNiff, que para nosotros fue como una revelación en cuanto a quizás esas cosas que nos pasa cuando leemos algo, que lo leemos, decimos yo esto lo sabíamos, pero de golpe hay un autor que le da una formalidad metodológica y semántica que hace que de golpe uno se sienta muy contento de encontrar a alguien que sistematizó algo que uno intuía, pero que no sabía muy bien cómo decirlo. Este trabajo aborda la convivencia escolar como una expresión manifiesta del nivel de satisfacción o insatisfacción que hay en el mundo. Es decir, no aborda la convivencia como un fenómeno en sí mismo, sino como la expresión de que hay situaciones que hacen la satisfacción o la insatisfacción de los actores institucionales que forman parte de esa escuela, que está irrumpiendo en el ámbito de la convivencia. Esto que nosotros estamos viendo en la escuela puede ser una empresa, puede ser una familia, puede ser transportable a un grupo de trabajo, pero queríamos abordar con nuestra experiencia en escuelas que fundamentalmente cuando hay problemáticas en la convivencia hay variables estructurales o dinámicas o comunicacionales que tienen que ser revistas. No es desde la palabra de sean buenitos o aprendamos a ser buenitos o tenemos que venir con entusiasmo, porque ni el entusiasmo, ni la onda, ni la gana son cosas que vienen de la razón. Vienen cuando uno está comprometido con algo y siente que ese algo que está haciendo le sirve. Esto dio lugar a muchos estudios, incluso de deserción docente, de problemas de enfermedad, de pedidos de licencia, donde se supone que es vagancia, cuando en realidad la mayoría de los sujetos, cuando no pueden crecer en un organismo y sienten que ese organismo no los nutre como para seguir evolucionando, empieza a aparecer un desgano, una apatía, y que hace que el lunes sea una pesadilla para tener que ir a trabajar. Este autor, McNiff, que es el que nosotros tomamos este concepto, afirma que las necesidades humanas son iguales en todas las culturas. Lo que cambia son los satisfactores, es decir, que si alguien tiene una necesidad de protección, en una cultura puede ser determinados satisfactores que dan cuenta de esa protección y en otras otra. Estos satisfactores no necesariamente van separados. Por ejemplo, una mamá que da de mamar está satisfaciéndolo a nivel afectivo, lo está satisfaciendo a nivel de subsistencia y le está dando afecto, ¿sí? Es decir, de golpe un acto le da a ese niño estas 3 satisfactores, ¿sí? Entonces, se plantea, en todas las culturas son los mismos satisfactores.
Las mismas necesidades. Las mismas necesidades. Lo que cambia es un solo factor. Supone que si de golpe el afecto es un cuidado de una comunidad para que la chica no salga, porque hay que protegerla, ese satisfactor no es funcional en una sociedad muy moderna o muy abierta, donde eso puede ser vivido con protección. Entonces, la necesidad de afecto, la necesidad de subsistencia, el entendimiento, él lo plantea como el deseo de aprender más, el deseo de saber, el deseo de poder tomar conocimiento de las cosas, el deseo de participar. Cuando él habla de ocio, habla de la recreación. Todo ser humano, en realidad su entendimiento podría ser su diagnóstico de sí mismas y decir, a ver, ¿qué necesidades mías yo siento que están satisfechas y cuáles son las necesidades que yo realmente no estoy dándole cabida? Muchas veces esto es un muy buen indicador que permite como rápidamente ver grupos, ver instituciones, ver grupos familiares, etc. Podría funcionar como un foro. Claro. Y además es buenísimo a nivel de poder planificar para el año que viene. Bueno, yo veo que este año mucho. ¿Qué dimensiones? Realmente estuve muy desprotegido, participé mucho, muy poco en los grupos. Es decir, es perfecto permiso, nosotros realmente fue una revelación. ¿Por qué? Porque en muy pocas palabras, sin tanta historia de metodologías o de complicaciones, hace que un sujeto pueda darse cuenta qué cosas le falta y qué cosas siente que está en equilibrio. Igual ahora lo vamos a ver de la forma gráfica y práctica. Claro, el ejemplo de esto es, primero dar un poquito de marco teórico y luego bajar completamente un caso. Claro. Y el caso está dicho por los propios actores institucionales, encuestas a los chicos, a los docentes y a los padres. Es decir, que en realidad no es un observador que desde afuera evalúa al resto, sino que son los mismos actores los que a partir de una encuesta muy simple van dando respuesta a estas cosas. Esa sería la base de sustento para el plan de trabajo, es decir, por dónde tengo que trabajar. Se puede hacer con un grupo de una clase, se puede hacer con un área, se puede hacer con un pequeño, en un club, es decir, y fundamentalmente nosotros apostamos mucho a que los directivos también hagan esto. No hay muchos directivos, acá no hay, ¿no? Pero yo doy capacitación docente durante 20 años en CEPA. Y es muy interesante que el docente, desde cualquier lugar que sea, vaya transfiriendo al director para que el director pueda ir tomando contacto con ciertas metodologías para poderlas utilizar. Hay quienes tienen ganas y hay quienes no. En general no es que no tienen ganas, sino que están cansados. Cansados porque están agobiados por problemáticas a veces que se supone fuera del aprendizaje y que en realidad tienen que ver con estas cosas. Bueno, con respecto a esto, a ver si hay algo más de lo mío, yo le diría que no. Una institución, por ejemplo, educativa puede proveer de recursos actualizados y participativos y entonces está promoviendo el entendimiento, la identidad y la creatividad. ¿Por qué? Porque en todo, si yo doy muchos elementos de actualización, permito que esos grupos puedan crear, puedan participar, puedan interactuar, puedan traer información. Es decir, tengan una fuerte movida de diferentes pensamientos que ayudan a la construcción de su identidad. Y otro ejemplo es una organización que promueve el trabajo grupal, está facilitando no solo la identidad de sus integrantes, sino la libertad, el afecto y la creatividad. La libertad en el sentido de puedo pensar, puedo expresar lo que pienso, puedo decir que puedo medirme con lo que piense el otro, pero no desde una mirada de competencia o de ataque. Y que esto es fundamental, porque la escuela es un gran dispositivo donde el sujeto aprende a discutir, a pensar, a reflexionar, a poder hacer con otros, a poder aprender a tolerar ciertas cuestiones de diferencia. Es decir, siempre no se olviden que estamos tomando esto desde un enfoque de desarrollo humano. Bueno, entonces, nuestra hipótesis es que la convivencia escolar es un resultante de los modos en que la institución actúa con respecto a sus actores
¿De qué manera sacrificio sus certificaciones sociales de desarrollo humano? Comprender este enfoque implica que cualquiera de los grupos puede hacer esta realización con un simple sondeo entre los propios actores. Bueno, nosotros ahora creo que el tema de educación de calidad, por eso es un tema. Cuando nosotros contamos el concepto de Blasky, cuando él ya habla de educación de calidad, no solamente está hablando de lo que enseña el docente, está hablando de que haya materiales didácticos, está hablando de que haya actualización, está hablando de que haya trabajo en equipo, de que se promueva la autoestima de los sujetos, que haya alianzas, que haya una variedad de instrumentos didácticos adaptables a las diferentes personalidades, y un poco ella abre la puerta a que la escuela en sí misma, que durante muchos años cargó con muchas responsabilidades, empiece a compartir con otras organizaciones de la comunidad el peso de las necesidades satisfechas. Yo tenía un ejemplo que nosotros hacemos mucho trabajo en Villa, mucho. Y por ejemplo, ahora estamos haciendo recorrido en Villa Fiorito, en 3 villas. Y hay chicos de 11 años que tienen 7 de miopía y nunca tuvieron anteojos. Entonces, estoy hablando, no sé si alguien es miope, porque puede asegurar que 7 de miopía es muchísimo. Y esto implica que acá hay un chico que, más bien que no quiere ir al colegio, que no ve. Ese directivo, como dice él, se siente muy mal, porque no es para comprarlo, pero estamos llenos de ejemplos como la nuestra, que consigue los medios, que articula con oftalmólogos, que articula con ópticos, que reúne voluntarios y en el cual puede derivar estas cosas. Las ONG y las escuelas deberían estar absolutamente e íntimamente vinculadas para que todo aquello que el director no puede, porque realmente no está en su lugar y tampoco está en su medida, puede empezar a ejercer este acto de los medios radiales de las ONG, que pueden ser charlas sobre sexualidad, charlas sobre SIDA, trabajo con padres, fenómenos de agresión, materiales didácticos. Nosotros conseguimos desde la ONG materiales didácticos en bibliotecas, alimentos, oftalmólogos para la escuela. Hemos hecho evaluación de desnutriciones. Es decir, las ONG siempre deberían estar al servicio de, al menos nosotros de nuestra convicción, de organizaciones que formalmente ejercen el rol de educadores, cubriendo todas esas necesidades que no puede la directora venir a cubrir el nivel de nutrición porque no tiene los elementos, le va a pagar un comedor a todos los chicos comiendo cosas buenas. Pero sí puede plantear, puede ver, puede realizarse. Nosotros estamos apoyando muchas escuelas, pero una sobre todo con alimentos, que es la escuela guaraní de los Tecuarandú en Misiones. Y ellos, es decir, necesitamos, por ejemplo, no latas, pero que nos dice pidió arroz, porque el arroz lo combinamos. Es decir, entonces nosotros, consultamos con una dietóloga, una nutricionista, y me dice, mira, para la comunidad esa que tiene este tipo de cosas, no te olvides que aunque te piden esto, hace falta hierro, hace falta supradina, hace falta vitaminas para la salita. Es poner al servicio todos los profesionales de apoyar a las organizaciones educativas, porque si no, nunca una escuela en sí misma tiene los recursos de resolver estas necesidades. Yo creo que por ahí que hay un concepto que va a desarrollar Andrea, que es muy importante. Bueno, el concepto de pobreza, que es un concepto que por lo general siempre causa escozor cuando hablamos de pobreza, por ahí desde este punto de vista el autor lo que nos da nos brinda un sistema que nosotros podemos profundizar este concepto de pobreza, viendo que no solo en el aspecto económico, ¿no? La pobreza no tan solo medirla si es una persona que está en un nivel de indigencia o bajo la línea de la pobreza, sino que este concepto echa luz a lo que es la pobreza, poniéndole el nombre pobrezas. Las 9 necesidades que habíamos visto anteriormente: pobreza de subsistencia, de protección, de afecto, de emprendimiento,
entendimiento, de participación, de ocio, de creación, identidad. La pobreza de subsistencia es la falta de algún tipo de alimento, de trabajo, la de protección, de afecto, de entendimiento. Por ahí el entendimiento tiene que ver más con la parte de calidad de educación, ¿no? Calidad educativa. La participación, el ocio, la identidad, Nosotras que vivimos por ahí, Lomas de Zamora, el conurbano, hay mucha gente migrante, ¿no? Libertad, de ocio, ¿no? Darle lugar al tiempo libre, ponerle un acento ahí, de afecto. Trabajar, muchas veces tenemos chicos que decimos, bueno, están contenidos, tienen para comer, una casilla caliente, lo que sea, pero esos chicos no viven con los padres. El padre no sabe quién es el padre, no lo ve, está de viaje, tanto que tenga o no tenga dinero, porque pasan en los dos extremos sociales, ¿eh? O sea, puede ser una familia que tenga todo, pero que nunca esté. No está. Entonces el chico tiene una carencia de afecto, una carencia de... O sea, hay un abanico de diversidad que nos puede dar luz al momento de cuando nosotros interpelamos al niño en la escuela, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si no, lo que se hace hoy por hoy es mandar, el chico tiene problemas al psicólogo, ¿sí? Y la verdad es que muchas veces los psicólogos, yo trabajo con psicólogos en los centros, psicóloga aparte, entonces muchas veces decimos, uno trabaja con el psicólogo, pero el chico viene a recrear lo que pasa en la casa, pero en realidad tenemos que trabajar con la mamá, ¿sí? O con el papá, con la red de sustento, ¿con quién se está ese niño todo el día? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué está pidiendo? Y eso se traduce en los mal rendimiento escolar. O sea, no tan solo echarle la tinta a qué pasa solamente en la escuela, sino en otros ámbitos, en interpelar otros ámbitos. ¿Sí? Acá estamos todos metidos en la bolsa. Sí. En general, lo que dice Andrea, que es un punto muy angustioso, sí. Las instituciones, es manejado como donde ponemos la culpa. Claro. La maestra es el padre que borracho, la madre que lo tuvo, sí. Es el hermanito que se murió. Es decir, muchas veces, eso lo hablábamos con el psicólogo que coordinaba la psicóloga de educación especial, y yo le decía, cuando llamás al padre es para retarlo, si vos venís a retarlo no va a venir, va a faltar. Ahora, si vos venís a contarle cómo está, qué le pasa, de qué manera colaborar, no es padre, por peor que sea, que en algún rinconcito no puede hacer lo mejor para su hijo. Si no lo hace porque no puede. Entonces, ¿de qué manera unir esos actores? ¿Qué es lo que dicen? No seguirlos tomando de forma independiente, sino ir viendo en la dinámica del grupo qué se puede hacer para que estos chicos estén no tan dolidos o enojados por la sociedad. Nosotros, por ejemplo, profundizando en lo que dice Esther, por ejemplo, acá viendo el tema de las necesidades, las pobrezas, ¿no? Las pobrezas. Tenemos mujeres, por ejemplo, vulneradas, yo trabajo con género, con mujeres víctimas de violencia, y las mujeres no venían por sí mismas a la atención. ¿Pero por qué venían? Porque había una psicóloga que tenía su nene. Entonces la escuela decía, vaya a una psicóloga. Entonces empezamos a atender la atención de chicos. Entonces ahora tenemos dos dispositivos. Tenemos una operadora que juega con los chicos, porque los chicos son testigos o víctimas de violencia, juega con los chicos mientras nosotros trabajamos con las madres. Entonces, en la medida que ellas están contenidas, pueden contener. Si no, no pueden contener. Muchas veces salen situaciones en las que se desbordan, en las que se dan cuenta que realmente están muy angustiadas y que hay cosas que las sobrepasan. ¿Sí? Bueno, ahí abordamos género, abordamos un montón de situaciones que echan luz. Les enseñan oficios, las preparan para tener autonomía económica, o sea, y también es una tarea. Es una tarea también que parte de una, ¿no? O sea, se trabaja en grupos de autoayuda o en terapia individual también a las personas que lo necesitan. Pero, por ejemplo, trabajando con las mujeres, en los encuentros de mujeres, o sea, todos los años se hacen encuentros de mujeres donde hay muchos talleres, no tan solo se trabaja con la temática de violencia, se trabaja con otra. Yo digo violencia porque es la que es candente, que por ahí, trabajando, también profundizando, por ejemplo, el tema de violencia, si hay muchos chicos víctimas o testigos de violencia que asisten a una escuela, eso se transforma en es una problemática ya patológica,
y si no tiene tratamiento, peor. Y al ir a la escuela, o sea, a la convivencia escolar, eso es una problemática que realmente se transforma en una patología social. Entonces, ¿qué hacemos con esas situaciones? ¿Qué hace la escuela? ¿Qué hace una institución con eso? Bueno, va a tener que recrear una situación donde pueda interpelar o hacer o solicitar profesionales que trabajen o que se capaciten, con los mismos docentes que se capaciten para atender esa situación. O sea, en realidad es eso, hoy por hoy es, ¿qué es lo que pasa? Primero detectar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación que en esta institución está marcando? ¿Sí? Hay muchas, pero hay siempre alguna más candente. Siempre tenemos alguna. Bueno, agarremos y empecemos a pensar entre todos, ONG, escuelas. Claro, acá las fracturas que se hicieron en el siglo anterior, sobre cada organismo estaba por una cajita diferente, es como que en este momento las urgencias que hay borraron esos trabajos separados. Yo cuando vos hablabas me acordaba en la escuela que trabajé el tema de convivencia cuando estaba todavía en el edificio de guardias. Nosotros trabajamos en sexualidad, violencia y convivencia. Y había unos chicos que estaban peleando bastante, lo llamamos al grupo de mamás. Y había una mamá que realmente se preocupaba mucho por los hijos. Dijo, bueno, yo la hago muy sencilla. Cuando mis hijas roban, yo les quemo las manos. Yo siempre le digo a los coordinadores, cara de póker. Cara de póker es porque cuando vos hagas así, ya, no te cuentas con nada. O sea, esa persona que llegó diciendo eso se convirtió en líder de cambio de todas las mujeres de guardias, porque había otras formas, otros métodos, cómo podemos hacer, hablamos. Es decir, no sabía otra manera. No es que era una turra porque le estaba quemando las manos a su hija. Era lo que ella había aprendido para no robar. Por supuesto que las chicas eran lo mismo, otro le quitaban una goma porque mataba a otro. O sea, ¿de dónde venía eso? En el principio vinieron 3 o 4 mujeres nada más, al segundo venían 15, al tercero 30. Terminamos con 70 mujeres de guardia. Cuando se dieron cuenta que no nos burlábamos de ella, que no las agredíamos, que no la descalificamos, que tratamos de entender lo que ellas estaban viviendo por la promiscuidad. Estoy diciendo esto por esto de juntos. También es una de las cosas que por ahí está desarrollada bien, que es la carencia como potencia. ¿Qué es lo que no tienes para que los potencie, ¿no? O sea, y muchas veces viendo, no sé, videos, trabajando la sexualidad con las mujeres, también se ven hay muchos mitos, muchos tabús, muchos abusos reiterados. La madre no trabajó su abuso, el niño expuesto a abuso. O se naturalizan de cajones. Es terrible, es así. Cuando empezamos a escarbar sobre la sexualidad, vemos situaciones que vos decís, pero tenés que hacer cara de póker, o sea, en realidad... Dije lo dice mucho más que exige mirar táctica. Claro, no. Pero bueno, hay situaciones... Dije mirar táctica, ¿no? Dije, debemos encarar la docencia en los grupos terapéuticos una ingeniería táctica que nos permite sentir que estamos respetando a ese otro, pero que no nos asustamos de ese otro. Sí, hay situaciones, tenemos que estar fuertes para escuchar cualquier cosa, pero hay que, sin prejuicios, sacar esa mirada que la verdad que no es fácil, pero en ese momento uno tiene que estar sentado ahí escuchando, es difícil la cosa. Este tema de carencia como potencia sería así: todo aquello que nos falta a nosotros, a nuestros grupos, a nuestras instituciones, si lo vamos a rotular como una carencia estanca o si vamos a darnos cuenta que es carencia como potencia, es decir, que es lo que deberíamos llevar a poder promover dispositivos para que eso se cumpla, suponete. Si estamos en un grupo que es muy poco creativo, muy inhibido, muy frenado, muy estereotipado, vamos a tener que incrementar estrategias para el desarrollo creativo para que esos chicos esa carencia la transformen en potencia. El conflicto es cuando la carencia viene acompañada del rótulo de la restricción. Esto es así. Es decir, en el momento en que definimos la carencia como algo estanco, como algo que no tiene movilidad, ninguna posibilidad,
de ascender. Estamos absolutamente poniendo una lápida a un ser humano. Ojo, también a uno, que le dice, yo quiero bajar de peso, pero ya está. O no, hace mucho que no hago gimnasia, ya estoy dura, ya estoy vieja. O sea, hay todo un montón de rotulaciones que inhabilitan la iniciativa del ser humano para ir a la búsqueda de ese satisfactor que nos ayude en la potencia. Bueno, esta es la zona de la hipótesis. Esta sería la hipótesis nuestra con respecto a la convivencia. Las necesidades humanas insatisfechas provocan efectos que perturban la convivencia institucional de las instituciones escolares y la calidad educativa de ella. Porque desde el vamos, que si se afecta la convivencia, se afecta el aprendizaje. Para que se dé el aprendizaje, tiene que haber un clima de entrega, tiene que haber un clima de confiabilidad, de esa cosa que hablo. Yo hace poco que estuve haciendo una investigación para la maestría, hacía rato que no entraba en la escuela media, estaba afuera total. Yo estaba siempre con director de escuela, profesores. Entro y me dicen, ¿por qué no tenemos que quedar? ¿Qué sé yo? Son cosas así. Y bueno, que no se quede, que no se quiera quedar, se va. Para. Uno y dos. Y así me quedaron dos. Yo dije, qué metida de pata. Esto me hubiera funcionado hace 10 años atrás. Bueno, yo seguí con los dos. Al rato asoma el piso y dice, ¿podemos entrar? Y si van a trabajar, sí. Y entonces, menos mal, nunca más hagan esto, porque el nivel de confrontación es altísimo. Y realmente hacen falta nuevas estrategias, y las que funcionaron hace 10 años están caducas, ¿no? Sí, hay que trabajar también con el deseo, ¿no? Bueno, esta es La Matanza, acá del conurbano bonaerense. La experiencia que vamos a contarles es una experiencia que hicimos un trabajo de campo en una escuela secundaria técnica y nos basamos en un trabajo inicial de los alumnos del último año de la escuela secundaria en el Parlamento del Mercosur del 2010, ¿sí? Donde los alumnos hicieron un diagnóstico y dijeron qué tipo de escuela querían, ¿sí? Entonces, bueno, miren lo que ponen. Escuela inclusiva, no a la violencia, contención y acompañamiento, mayores recursos materiales, buenas condiciones edilicias, no a la indisciplina, no a la discriminación, maestros por vocación, trabajar en conjunto, curso lógico, trabajar con el equipo de orientación escolar, tutores, presentes responsables, establecer lazos, vínculos, compañeros, tolerancia, amistad, respeto, compañerismo. Después, enseñar para aprender, contenidos vida cotidiana, escuchar, ser escuchado. ¿Sí? Me parece que es algo muy importante, esto lo hicieron adolescentes, ¿sí? En el 2010. Nosotros, a raíz de eso... ¿Encuestas o...? No, fue un trabajo de taller, es un parlamento, donde estaban todas las escuelas del conurbano bonaerense. ¿Sí? Uno de los talleres hizo esto. Esa fue la producción. Que nosotros nos basamos... Ellos lo trabajaron los chicos sin ninguna presencia de los adultos. Y ellos fueron armando, son 3 días de trabajo, estas redes donde iban viendo qué cosas ellos sentían que necesitaban para sentirse mejor en la escuela. Lo cual es interesante porque ellos mismos, que también hacían situaciones de violencia, ponen no a la violencia. ¿No? O sea, como que estos chicos, yo no me acuerdo cómo fue, si fueron seleccionados por... Eran 10, eran de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, habían 10 alumnos representantes de la escuela, de los últimos 2 años. Entonces, esto representa, eran más o menos alrededor de 500 alumnos. Escuela media, ¿no? Escuela técnica, son eso, media y técnica, sí. La verdad que a nosotros nos resultó interesante como para hacer un punto de partida para nuestra investigación, ¿sí? Esto fue uno de los trabajos que nos llegó de un profe. Como que este trabajo y la hipótesis de McNiff con respecto a la necesidad de reconocer cuáles son las necesidades que tiene
concepto de pobreza llevado más allá al tema de los recursos económicos, sino a la pobreza vinculada a las necesidades, fueron los tres puntales del marco teórico del trabajo que vamos a presentar. El título de la aplicación fue la Escuela Técnica número 3, el distrito de La Matanza. La Matanza, vieron el mapita, que es una localidad que tiene 2 millones de habitantes. El San Justo, donde está la Escuela Técnica, es el lugar cabecera del partido, o sea que es donde están todos los recursos. Y va gente de todo el partido, ¿sí? O sea, la verdad que, bueno, la situación inicial son dificultades que destacamos, son dificultades de los adolescentes para acceder al primer empleo, escuelas gestionadas por los jóvenes de contextos sociales que no nos favorecen, representación de los adultos en crisis. Esto es lo que nosotros tomamos como base. Esto lo vimos primero a través de una entrevista con la directora. También hicimos entrevistas. Es imposible entrar a una escuela si los directivos no tienen ganas de avanzar y de cambiar. Y acá fue una directora que nos dio lugar a todo eso. Sí. Tuvimos buena disposición de los directivos, de los profesores, de los preceptores. ¿Sí? Fue en el momento de las notebooks, ¿sí? De la entrega de las computadoras, y la verdad que es una escuela con mucha matrícula. Y es una escuela de las que no hay casi vacantes, o sea, es difícil conseguir vacantes. La mayoría de los papás son gente que no han tenido una escuela secundaria, tienen oficios, tienen trabajos por cuenta propista, o sea, que hay un porcentaje muy alto donde ven esto de mandar al hijo a una escuela técnica como algo de mucho valor. Muchos de los padres de estos chicos son albañiles informales, plomeros informales, y por ahí al recibirse con un título de maestro mayor de obra le da como una acreditación para, no sé, agarrar trabajos de obras o trabajar en un estudio de arquitectura, lo que sea. Como que jerarquiza bastante la profesión de ellos. Bueno, acá también hicimos una entrevista con respecto a los alumnos sobre las necesidades que ellos evidenciaban que estaban más vulneradas. Bueno, la subsistencia tiene que ver con el trabajo. Muy preocupados con qué iban a hacer ellos al terminar la formación. Esto fue muy fuerte, y la necesidad de ver muchos conocimientos. Fíjense que está pidiendo la necesidad de entendimiento, es decir, tener muchos recursos para poder hacer la inserción laboral que esperan. El tema de la participación es como que veían que estaba también. Participación, entendimiento y subsistencia son los tres que ponderan. ¿Participación a qué nivel? La participación entendida como ámbito más de acceso a determinado tipo de lugares, ¿no? Ellos querían empezar a hacer visitas a escuelas, En La Matanza hay muchos lugares que trabajan con incorporación de empleos, pero todos actuaban en forma fragmentada. El plan de empleo, el plan joven de empleo. Claro, nosotros hicimos un trabajo donde se vinculaba con el plan joven, el plan de empleo. La oficina de empleo. Hacer tareas, por ejemplo, en el proyecto donde tuvieran que hacer refacciones en otras escuelas. Es decir, no tanto la participación entre ellos, sino trabajo en las solidario. estrategias de inclusión social. En realidad, hacer prácticas preempleo, ¿no? O sea, porque eso necesitas un ejercicio, o sea, tener un entrenamiento, horarios, responsabilidades, cómo te comportás. O sea, es todo, uno tiene que adquirir un hábito, son hábitos que no es fácil, y viniendo de familias que trabajan de forma esporádica tampoco es tan común, ¿no? Veníamos también con situaciones de que ellos tenían que aprender al momento de ir a pedir un trabajo, cómo hacer, o sea, de qué forma presentarse, elaborar su currículum, o sea, también trabajar el tema de lo que es cuando uno no le van las cosas bien, ¿no? O sea, trabajar las angustias, las frustraciones, ¿sí? No es nada fácil, porque son mayores cuando terminan la secundaria o el industrial, pero después no son. Al año siguiente, si no tienen proyecto, o pueden sostener un proyecto de una educación universitaria, es difícil. Bueno, fíjense que ellos discriminan muy claramente que a la escuela
escuela no van a hacer recreo. El porcentaje más bajo es el ocio. ¿Sí? O sea, como que no, está clarísimo de que el tema, más allá de que no protege, no tiene que hacer tarea, es que ellos tienen que aprender. Y tienen que además abrirse a experiencias de pasantía que les permite tener una experiencia previa para cuando ellos trabajan. Ellos no pueden quedar hablando de eso. Eso se da en otras clases sociales. ¿No puede ser también que no se asocie o lo hayan asociado ahí con una distancia entre el aspecto más creativo, artístico, como que no es tenido en cuenta como algo importante en general, ¿no? Sí, puede ser porque es una escuela técnica. Sí. ¿Me entendés? Si fuera por ahí, escuela artística o común, claro, o de música, seguramente estos indicadores hubieran sido muy distintos. Por eso es muy personalizado el punto. Nosotros habitualmente cuando una institución pide apoyo, lo primero que mandamos es un formulario para que lo vayan cubriendo los actores de la institución, para ir viendo qué tipo de necesidad tiene que ocupar. Yo, por ejemplo, comentaba el otro día, me desespero por hacerle el baño a los pandemia. Sí. ¿Para qué? Porque Si no ellos quieren hacer la sala, se room. Y yo digo, y los baños, para me llamó el director y quédate tranquila, yo no quiero los baños. Claro, porque no era el problema para ellos. A mí me costaba concebir desde mi mirada, pero ahora si vos qué preferís, el room, porque ellos tienen reuniones, porque deliberan, porque ellos toman resoluciones siempre en grupo, es lo que vos decís. Tiene que ver con la cultura del agresor. No se puede ser generalizado. Este tipo de observaciones, de trabajo, tiene que estar dado en esta escuela, en este lugar, con esta población y en esta circunstancia, ¿no? Ojo, si tuviéramos 50 escuelas y vemos las correlativas, ahí sí podríamos hacer muy buen análisis, pero no es lo que tenemos. Sí, también otra de las cosas que veíamos es que en realidad el tema de subsistencia, que es el 14%, en realidad no es algo que solamente lo ponderen por el tema de acceder a un empleo. Es o sea, el empleo soñado, no el empleo que reúna todas sus necesidades, sino que en realidad era un empleo pasajero, o sea, un empleo informal, un empleo donde ellos puedan comenzar, pero todos sus sueños no estaban comprendidos en ese empleo. Y muchas veces, porque en realidad no se veíamos nosotros como que desprotegidas varios aspectos. Por ejemplo, el nivel de participación es muy importante acá, porque hay una población muy grande extranjera, donde la participación se le ve muy limitada, ¿sí? O no te metas, o muy fragmentado a nivel comunitario, o también cuando uno va a una escuela que le queda cerquita de la casa, tiene contacto con todo lo que es la comunidad. Acá los chicos para llegar a esta escuela tienen que viajar 1 hora y media, hora y algo, ¿sí? Y si bien están en el centro de San Justo, que es la cabecera del partido de lo que es La Matanza, donde están los juzgados, está todo el tipo, o sea, hoy La Matanza es más pujante, pero en realidad todavía los barrios siempre se referencian con el tema de lo que es San Justo, ¿no? Si ahora se están dando los mini municipios, pero lento. Pero bueno, vamos a ver. No sé si aclaró. Bueno, estos fueron por las familias. El mismo instrumento también se dio para que contesten los padres. Ahora acá podemos ver una diferencia, ¿no? Mientras que los chicos decían, ponderaban la subsistencia con el 14%, los padres dieron un poco mayor, el 16%. Y la otra era la participación. Participación también le dieron menos que también están, pero entendimiento. Son los 3 niveles que más o menos estuvieron, pero coincidencias. Sí, la participación, los chicos planteaban más pedido de participación que los padres, que bueno, quieren tenerlo más cortito, la participación tampoco. Sí, es muy difícil en ese momento entender. Lo que consiguieron es en el aprendizaje y la subsistencia. Querían incorporar elementos que les permitan subsistir y insistieron mucho en el aprendizaje también. El ocio más o menos igual, la creación también. Sí, no hubo mucha diferencia. Contra lo que se supone
supone que son las diferencias generacionales, Sí. tampoco hubo tantas diferencias con los profesores. Después, a los docentes, en sus clases, más allá de la materia que dicta, ¿ha planteado la problemática entre sus alumnos con respecto a la inserción del primer empleo o alguna otra problemática de las necesidades que vimos? Y acá, algunas veces, en realidad lo que vemos, como en todo lo que es la parte educativa, es profesores taxis, ¿no? O sea, que van 2 horas acá, 1 hora allá. Entonces, como que no hay mucho tiempo para que se detengan o sean profesores, tutores, ¿no? Con lo que demandan los alumnos. Muchas veces no tienen el tiempo y sería bueno eso, es una de las situaciones que habría que ver y que no creo que no sería muy difícil, ¿no? Tratar de poner a profesores que estén la mayor cantidad de horas y que cumplan ese rol, ¿sí? De acompañantes y en algún momento hubo, yo me acuerdo en el secundario hubo, que por ahí sí funcionaban, ¿no? Los preceptores a lo mejor. Bueno, esa es la diferencia que hay entre las primarias y las medias, que en las primarias hay una pertenencia y una conexión emocional que hace que sea más sencillo poder llegar a lugares en común. En la escuela media, sobre todo en lugares muy pobres, yo estuve en Matanza, Manzanares, en Pilar, Sí, en Pilar. es de terror. Faltan más los profesores que los chicos, las computadoras están rotas. O sea, ¿por qué? Porque hay como un sentido de carencia como impotencia, no de carencia como potencia. Claro. Y entonces es como que ya está roto, ya no se pasa nada. Igual esto se evidencia cuando uno entra a una institución, vos entras a una institución escolar y ves cómo, desde cómo está el edificio, desde cómo te reciben, ahí, o sea, ya ahí tenés una mini evaluación, ¿sí? Ya después tenés particularidades, pero todo está ahí, ¿sí? Después, encuesta realizar los docentes, ¿han influido sus posturas y respuestas a la visión que usted tiene del asunto con respecto a los alumnos? Algunas veces, nunca, ¿sí? Algunas veces, no les parece como que fuera necesario. Fíjense que cómo articula esto con lo que yo de los chicos. Queremos tutores, queremos profesores que se acerquen, queremos que nos enseñen. ¿Cómo es de lo perfecto? Estas fueron encuestas anónimas, no pedíamos nombre Ni a los padres ni a los chicos. ni a los padres, ni a los chicos, ni a los docentes. Porque era la única manera que teníamos como de garantizarnos que no hubiera algo dibujado, ¿no? Bastante se hicieron de eso. Sí, la verdad que, bueno, creo Bueno, que... esta es nuestra propuesta. Que estemos en las instituciones, que estemos educativas o en los grupos de enseñanza, tengamos el claro de que tiene que haber, priorizar el entendimiento, la identidad de los chicos y la pertenencia en cuanto a agrupar la participación, sobre todo los más chiquitos. Creo que los más grandes aparece más la problemática de la subsistencia y todo esto, pero que viene como luego. Nosotros elaboramos una propuesta para trabajar con estos chicos donde se los preparaba justamente si iban a trabajar estos aspectos en forma de contraturno paralelamente. Y paralelamente, eso en este momento está detenido, paralelamente se iba a trabajar con multiplicadores de los profesores. Hubo un problema y estaba todo más o menos planteado y se quedó temporado para el año próximo. Eso depende de las autoridades y cómo esté solucionando. Pero la verdad nuestra intención no era quedar en esa escuela, sino poder seguir trabajando con esto de que darle instrumentos a los directivos, a los docentes, de manera tal de que puedan hacer esta indagación y no entrar en el bloqueo. Acá no se puede, estos chicos son así, acá no hay forma de salida, es decir, porque todos esos mensajes no hacen más que deteriorar la calidad educativa de los docencia. Creo que es muy difícil lo de ser educadores, hay 20 años ha cambiado enormemente y creo que la escuela sigue siendo, y eso nos maravilló, para todos los chicos un lugar fundamental. Un lugar que permitieron, porque fíjense los ataques que hay a las escuelas, es decir, como que aún al que se va siente enojo porque se fue, porque en realidad es la única organización que los contiene tanta cantidad de horas en
espacio de protección. Y yo creo que también agregando lo que decís vos, Esther, es que todas las instituciones sufrieron cambios, todas, muchas hasta de hecho decayeron con toda la crisis que tuvimos. La escuela aún sigue en pie, pero la escuela no puede seguir en pie con la misma metodología que hace 100 años. Entonces tiene que tener esa lectura, ¿no? Que pasó mucho bajo el puente y que con eso tenemos que agarrar y construir otra escuela que contemple todas estas diversidades, todas estas carencias, ¿sí? Las carencias no es económica solamente, ¿sí? Muchas veces de voluntad, de participación. Muchas veces los padres no saben, tienen tiempo ocioso y no saben qué hacer. No saben qué hacer, no saben cómo. No saben cómo. Entonces muchas veces hay que tratar de interpelar a estos padres, porque en la medida en que los padres se acercan, se vuelven a acercar a la escuela desde donde pueden, con lo que pueden, acompañan, sostienen un proyecto familiar, comunitario, ¿sí? Volver a hacer algún tipo de... Nosotros hacíamos una observación en esta escuela de Guarnes, cómo recibía la portera a las mamás de los chicos bien. Hola, ¿qué tal señora? Un segundito, ya le entendemos la directora. Venían las mujeres del Guarnes. ¿Vos qué querés? Sí. Está ocupada la directora, no te puedo atender. Es decir, hacíamos prácticas de observaciones y realmente decíamos, y además, por ejemplo, poner un acto a las 9 de la mañana o una reunión de padres que son la hora que están trabajando. Es decir, que había una permanente expulsión de quienes se decía que no venían a la escuela. Entonces, bueno, esto de poder mirar esta contradicción entre que queremos que vengan y por otro lado nos lo bancamos, es decir, aparecen como planteos que solamente se puede hacer cuando uno se pone a pensar. Porque ese es uno de los grandes conflictos que han sacado en muchos lugares la jornada de reflexión, que realmente servía mucho para que uno pudiera empezar a pensar en colectivo, ¿no? Nosotros jugábamos mucho con dramatizaciones. Cuando traían una situación la dramatizamos y uno era el padre, la madre, el otro era el chico. Y era increíble cuando decía, yo no podía sentir cómo me sentí siendo la madre detrás de la puerta cuando me venían a decir todo lo que me decía de mi hijo, ¿no? Y entonces, yo lo que creo es que cada uno dentro de su pequeño lugar, gran lugar o macro lugar, hay muchas cosas para hacer. Sobre todo generar buenos climas. Y generar buenos climas tiene que ver con respetar al otro. Les digo esto porque los problemas de convivencia exceden la escuela. Van al colectivo, van a la calle, van al departamento, van a las guerras, van al mundo. Los grandes modelos sociales, la mayoría, son modelos de intolerancia. Y esto también atraviesa los medios, atraviesa las casas, atraviesa las calles, y cuando nos asustamos porque hay fenómenos de agresión en las escuelas. Con lo cual parece una ironía, dentro de todos esos chicos que pasan por el adulto, es el que está ejerciendo estas cuestiones de poder, ¿no? Una de las cosas importantes que nosotros vemos es que no hay que naturalizar los problemas de convivencia. Porque en el momento que se naturalizan, perdemos toda posibilidad de potenciar de que esto cambie, ¿no? Bueno, esta fue nuestra presentación. No sé si hay preguntas, nos gustaría saber si quedaron cosas para preguntar, cosas para ver. Una sola pregunta. A veces el sistema educativo provincial de la provincia de Buenos Aires, sobre todo a nivel primario y secundario, requiere de una serie de trámites porque para que algunas organizaciones se acerquen a la escuela y trabajen así, realizando investigaciones sobre un inconveniente para que ustedes en algún momento, digamos, ¿Cómo se hace la tramitación? Claro. Mira, la tramitación es así. Cuando el directivo en general la solicita, el directivo tiene un fundamento. Lo único que tiene que hacer es elevarlo a su supervisor. Nosotros, por ejemplo, estamos queriendo armar ahora un equipo interdisciplinar de figuras de mucho conocimiento de la escuela para ir gratuitamente a las escuelas oficiales. Y en general, cuando aparece gente, la mayoría son con currículum, han escrito libros, o sea, son gente que más o menos abre puertas, pero el tema es que el director quiera. Claro, a eso iba. El tema del directivo de la escuela, por ahí hay un grupo de docentes, Pues sí, muchas que veces está interesado, pero choca con
Ahora, Sí. o con un directivo que dice que el inspector no Sí. quiere, cuando en realidad No, no es en así, general, ese tipo de Hay cosas. muchos autores que hablan de fisuras, hay que ver cuáles son las fisuras, también hay que tratar de leer esa. Claro, ¿Sí? digamos, este procedimiento, digamos, Sí. legal dentro de las instituciones. Mira, hay varias maneras de intervenir. Ujú. Una manera es esta, que es realmente Sí. excepcional de que nos haya dejado tanto. Bueno, yo lo he hecho muchas lecturas en la institución. Nosotros nos dedicamos directamente a hacer diagnóstico institucional, pero en general lo que yo sugiero es el asesoramiento del equipo directivo. Y el equipo directivo, cuando siente que está bien, hace venir a los profesores. Y cuando más o menos se convencen, entran a abrirse a otros áreas. Yo creo que también desde el otro lado, porque eso es cuando uno va desde afuera, pero desde adentro lo que hay que hacer es sentarse con el directivo y decirle, tenemos estos problemas, Claro. tenemos posibilidades de resolverlo, necesitamos esto que ya lo tenemos. Y la mayoría... Entonces, apelando a la ley, Claro. la ley de los derechos del niño, los servicios locales, los programas para incorporación de chicos desertores, o sea, está el avión, el PODES, no sé. Además, la currícula nos Sí. permite, además la currícula, tanto en primaria como en media, nos da una apertura enorme desde la propia construcción de la escuela a su propia, incluso cuando habla de los ejes transversales, Sí. que ejes transversales son los que realmente requiere esa institución abordar para poder ir resolviendo esos problemas que son propios de su. Muchas escuelas no lo hacen, el proyecto institucional no lo hacen. Entonces eso marca también. O creen que es fijo. O creen que es fijo, no todo el tiempo mandan el mismo, pero por ejemplo hay escuelas que trabajan muy bien. Este año vamos a trabajar el PEI en la parte de ecología. Claro. Del año pasado, en los centros, nosotros tuvimos en las escuelas secundarias, trabajaron género y violencia familiar. Venían los alumnos a hacer y después los ganadores fueron a Chapadmalal, no sé dónde, pero vinieron de varias escuelas a los centros a hacer videos o a hacer entrevistas a los referentes de los centros. Hay distritos más abiertos. Claro. Yo, por ejemplo, el distrito de San Martín entramos por todos lados, el distrito de Olivos entramos por todas las puertas. Es decir, hay como culturas distritales, ¿entendés? Todo son Sí. unos ecosistemas. Entonces, una misma metodología que en un distrito te funcionó, vas a otro y te penaliza lo que todavía está en ese. Sí. O sea, eso, mira, nosotros dictábamos el posgrado para la dirección de escuelas y a veces los profesores querían hacer el rosario, lo mismo que hacían acá, muerto, que son otras problemáticas, son otros estilos, otros valores, son más teóricos. No le puedes decir, vení, jugamos a la madre y el padre. Acá te dicen cualquier cosa, porque en general la gente en provincia o en capital, yo trabajé mucho para Irma Parentela, con urbano de Mario Tuzarro y 3 de febrero. Mario Tuzarro. Ahí Ahí me salió Estamos por la zona. ahí estamos por la zona. Pero ¿qué pasa? Son directivos y maestros que están como muy movidos, ¿viste? Para hacer cosas, con mucha garra. Pero no todo es así, porque hay distritos que son opacos, que si no van y no voy, no nada. O sea, ¿por qué? Porque ya hay como una cultura de estancamiento. Entonces es muy peculiar cómo entrar. Siempre nunca entrar más de lo que nos abre la puerta. Siempre. Por más que uno diga, no, pero si esto, no. Siempre ser muy respetuoso porque el que está ahí tiene muchos problemas y no quiere que uno le dé la red por problemas. Están saturados de problemas. Entonces, en este momento las escuelas están padeciendo la depositación de todas las carencias de la sociedad. En vez de hacerse cargo, se le tira a la escuela. Y la escuela reacciona como puede. Pero me parece que revisando las prácticas cotidianas, por ejemplo, una de las cosas que se ve mucho en las escuelas que tienen comedores, que los directivos reniegan de que haya comedores en las escuelas. Y vas a las escuelas, están los chicos comiendo y no hay un adulto sentado en la punta de la mesa o acompañando a esos chicos a comer. O sea, en realidad en esos aspectos, porque ahí también se enseña, en ese momento se enseña. O sea, son cosas que son pequeñas cosas que hacen a la cuestión. Porque muchas veces uno va, yo voy y visito casas, vas a lugares que no tienen mesa. Entonces, ¿cómo vas a querer que se vaya y se siente ahí si no tiene mesa en su casa? ¿Cómo aprende cómo sentarse en una mesa? Claro. Además, estar 4 o 3 horas escribiendo. Si no aprendió, nunca comió en una mesa, de repente. Porque en La Matanza, en la zona que yo trabajo en zonas de clase alta y villas.
O sea, tengo los dos extremos y fábricas. Entonces, hay gente que con carencias, también que tienen todas las necesidades cubiertas económicas, pero también otro tipo de necesidades económicas y todas las que enumeramos juntas. Entonces, es como que hay que trabajar, hay que ver ese contexto. Hay que verlo, porque en realidad uno naturaliza. No partimos de la misma base. Tenemos que ser conscientes que hay desigualdad, que partimos desde la desigualdad. Entonces, en el momento que somos conscientes de que partimos desde eso, seamos un poco más, no sé, flexibles y intentamos. Antes lo que yo no sé si en provincia lo están haciendo, pero yo durante muchos años hacía la jornada de directores, donde venían todo un día a trabajar y trabajaban las problemáticas. Y después hacían la jornada por docente. Yo no sé si ahora se está haciendo. Sí, a veces sí se hace. Ahora hace poquito hubo una jornada institucional sobre convivencia. Sí. Yo soy de superior del Instituto de Formación Docente. ¿De dónde sos? De Chasco. Mira. No, nosotros lo que podemos facilitar, bueno, si en algún momento quieren comunicarse con nosotros, algún tipo de observación o consulta, cuenten con nosotros. Todo el tiempo trabajando. Lo metodológico de cómo entrar a las instituciones es tan importante. Mira, me quería contar sí, la experiencia de la comandante. Yo hace años que hago análisis, yo soy profesora de ciencia política, hago análisis de teoría sociopolítica y educación, ese tipo de materias. Y hacemos análisis de discurso, entonces enlazamos con las profesoras del campo de la práctica y cuando las alumnas van, hacen sus observaciones, sus entrevistas, yo trato de tomar esos insumos también para analizarlo desde mi materia. Bueno, y fuimos incorporando el tema de grabar las entrevistas. Veníamos haciéndolo más bien, porque vos preguntás, nadie va a grabar en secreto, le preguntás, ¿te puedo grabar? ¿Es tal cosa? Bárbaro. Una compañera mía, como docente, licenciada en educación, que entró hace 2 años en el instituto, empiezo a articular con ella porque tomó una materia y me empezó a poner los palos en la rueda. Tuve que mandar 20 cartas a inspectoras para pedir autorización o para que alertaran a las directoras de escuela que si llegaban a... mucho protocolo y las inspectoras regionales y distritales me dijeron, obvio, si la persona quiere, eso queda a criterio del docente. Sí, ya sé, me imaginé. Pero tuve, digamos, desde mi institución formadora, mi par, no pudo ver la necesidad de que uno no lo hace desde el lugar de la crítica. Ella a su vez trabaja en un equipo de orientación escolar, en una escuela, un jardín. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a poner frenos a la misma institución, ¿no es cierto? Porque cuando las alumnas de inicial, profesores de inicial, intentaron hacer, les hizo un lío. Bueno, la cosa es que la inspectora terminó diciendo luz verde, porque esto suma, porque esto es un insumo para que sigamos revisando, etcétera. Pero ahí teníamos, ¿no? En la misma institución formadora, los obstáculos. Pero además es cierto lo que yo dice. Yo me he ido de una institución bastante importante acá en Capital Federal, porque la reunión de trabajo, en vez de trabajar sobre estrategias didácticas de cómo trabajar con los directivos en las escuelas, era criticar a los directivos. Yo digo, ¿vos de qué lugar vas a entrar a una escuela si en vez de ayudar a esa persona estás criticando al maestro, al profesor? Bueno, vos tuviste ahí 8 horas limpiando mocos, así de simple. Es decir, que hay una especie de soberbia, de fractura entre la teoría y la práctica, que hace que de golpe esa soberbia provoca una fisura que obtura la circulación del entendimiento. Entonces, ojito, que a veces tienen razón. Si no saben quién es, a veces tienen razón. ¿A quién está referido? No, que a veces las escuelas se cierran porque temen que el otro venga a atacar, a agredir. Sí, lo que pasa es que estos son pueblos, nos conocemos todos, somos esas escuelas. Pero alguno habrá que todavía tiene, porque durante ustedes y ellos temen abrir la puerta que uno entre, como el padre que teme entrar a la escuela y abrirse. Porque ¿qué es lo que se teme? El juzgamiento y la expulsión. Entonces, mientras tengamos la sensación de que nos vamos a juntar para atacarnos o acusarnos, no hay posibilidad de convivencia. Creo que esto tiene que ver. Sí, también está incorporado mucho el trabajo estanco, ¿no? Ese es tu rol, este es mi
mi rol, o sea, trabajar la transdisciplina y la interdisciplina, no. Entonces es como que, y si vos no te puedes meter porque es mi área, no te metas. ¿Sí? Claro, pero también tiene que ver con el posicionamiento del directivo y el entender que nosotros también trabajamos en la práctica y el directivo entiende que está siendo formador de nuestros alumnos practicantes cuando van a su escuela, ya sea para observar o dar las prácticas. Entonces eso a nosotros nos favorece totalmente. Entonces ella, esa la directora de la que estoy pensando, es, bueno, yo también soy formadora en este momento. Sí. Y ahí hay una apertura, hay un enriquecimiento para todos. Claro, Cuando se desenlaza. cuando se dan esos cruces, donde podés ir intercambiando y sumando, y no que lo mío es lo tuyo, sino de golpe se construye esa bola de saber, ahí está el crecimiento. Y si un docente está en una escuela que no le sirve para su crecimiento, a la larga, me parece que es un compromiso muy fuerte para quien esté donde esté. Bueno, gente linda, esperemos llamarnos, el correo es esterlafont@proyectar.org, esterlafont todo seguido, @proyectar, para cualquiera de las dos nos comunicamos, .org. Si quieren ver en Facebook lo que hacemos, estamos igual presentando en la Asociación Civil y en la web también como Proyectar Asociación Civil. La web está un poquito atrasadita porque estamos en un cambio, pero realmente en Facebook estamos permanentemente comunicando lo que estamos haciendo.